Hola amigos de YouTube, en el siguiente video tutorial realizaremos la simulación de un proceso térmico a través de MATLAB en su herramienta Simulink. Para ello, tomemos la ecuación del video anterior del balance de energía. Entonces esta fue nuestra ecuación. Entonces, lo primero que haremos será la modelación del proceso. Entonces miramos en nuestra ecuación cuántos términos tenemos. Para ello miramos que tenemos 1, 2, 3, 4 términos. Por ello necesitamos un punto de suma. Nos vamos a las operaciones matemáticas. Llamemos un punto de suma, en donde ese punto de suma tendrá 3 componentes positivos y uno negativo. Ahora bien, del primer término de la ecuación observamos que tenemos 4 variables de las cuales 2 son constantes y 2 varían en el tiempo. Entonces nos vamos nuevamente a la librería. En las operaciones comunes llamamos las constantes y llamamos el stet. Entonces, para las propiedades del sistema, tales como la densidad, el volumen específico o el calor específico, las llamaremos constantes. Y para las variables, tales como la temperatura y los flujos, los trabajaremos con stet. Entonces la primera constante llamémosla densidad, la cual va a tener un valor de 890. La segunda constante llamémosla C sub P, con un valor nominal de 4.2. Nuestro primer stet, el cual va a ser nuestra temperatura 1, que va a tener una temperatura en estado estable de 30 grados Celsius. Nuestro segundo stet, el cual va a ser el flujo 1, con un valor en estado estable de 0.001. Ok, entonces observamos que estos bloques deben entrar a un bloque de producto donde este bloque de producto debe contener las 4 entradas. Entonces unimos a nuestro bloque de producto. Ok, ahora para la segunda expresión de la ecuación, tenemos que también necesitamos 4 bloques. El primer bloque corresponde a la densidad, la cual la tenemos en la parte superior. La segunda entrada es el calor específico. La segunda es la temperatura 2, la cual la podemos copiar y modificar, la cual tiene un valor en estado estable de 40 grados. El cuarto término, que es el flujo 2, el cual tiene un valor de 0.002. Entonces estos entran similarmente al bloque de producto. Para el tercer término
Observamos que en el bloque de producto deben haber dos entradas. Donde el MB va a variar con el tiempo, el flujo de vapor. Entonces reescribimos, este sería nuestro MB, el cual va a tener un valor en estado estable de 0.216 kilogramos sobre segundos. Y HFG, como lo dijimos al principio, es una constante. Reescribimos, llamemos esto HFG, la cual va a tener un valor de 2250. Ok. Para el último término de la ecuación, observamos que es un producto con 4 entradas, de las cuales 2 de las entradas ya están en la parte superior, como son la densidad y el calor específico. Nos quedaría faltando la temperatura 3 y el flujo 3, pero sabemos que el flujo 3 es la sumatoria de los flujos 1 más el flujo 2. Entonces nos vamos y ubicamos un punto de suma en las operaciones matemáticas. A este punto de suma lo vamos a llamar Q3, donde este Q3 está compuesto, como dije anteriormente, por Q1 más Q2. Organicemos un poco aquí. Entonces este Q3 entraría a este punto y aquí iría la temperatura 3. Ahora bien, de la ecuación del balance de energía observamos que el primer término entra a un punto de suma, el segundo también, de manera similar al tercero. El cuarto entraría al punto de resta. De este modo, como pueden apreciar en su pantalla, ya tenemos la parte izquierda de nuestra ecuación, esto que estamos apreciando aquí. Nos quedaría faltando la parte derecha de la ecuación. Entonces, para obtener la temperatura 3 o el diferencial de la temperatura 3 con respecto al tiempo, no es más que dividir toda la ecuación por la densidad, el volumen y C sub B. Entonces nos vamos nuevamente a la librería y llamamos entonces un producto, donde ese producto está compuesto por 3 términos, los cuales van a ser la multiplicación y 3 divisores. Entonces esto sale aquí. Diremos que el primer término es la densidad, pero la densidad la tenemos en la parte superior. Luego tenemos el volumen, pero sabemos que el volumen es una constante, el cual tiene un valor de 0.5 metros cúbicos. Lo escribimos, tenemos esto volumen, y esto llamémoslo C sub B, el cual va a tener un valor de 4.1. Entonces esto entra a nuestro bloque de producto. Ya resolvimos entonces el diferencial. Entonces, pero ¿cómo hacemos para obtener la temperatura 3? Para ello nos vamos a continuos y llamamos al operador integrador.
Entonces al integrar obtenemos la temperatura 3. De esta manera entonces retroalimentamos el sistema para obtener la temperatura 3. Entonces, para registrar la temperatura 3, colocamos un visor o un Scott. Llamamos a un Scott y llamamos a un display. Entonces, el display lo que nos hace es que nos muestra el último valor de la simulación, mientras que el Scott nos muestra en el tiempo el histórico de la simulación. Entonces, lo que es el display y el Scott lo unimos a nuestro proceso. Ya tenemos nuestro proceso. Ahora lo que queda es crear el subsistema. Entonces seleccionamos. Hay que tener cuidado de no tomar las variables. Damos clic derecho, crear subsistema y creamos el subsistema del proceso. Entonces, una manera de conocer la dinámica del proceso de manera rápida es dividir el volumen entre el flujo. Entonces, conocemos que el volumen es de 0.5 metros cúbicos y el flujo total es de 0,03. De esta manera nos da una dinámica de 166,67. ¿Qué quiere decir esto? De que 166,67 viene siendo la constante de tiempo. Entonces, para que esté en estado estable se necesitan 5 constantes de tiempo. Es decir, que el proceso de simulación sería de aproximadamente 800 o mayor a 800 segundos. Entonces coloquemos aquí 900 segundos y pondremos a simular el sistema. Observamos que la temperatura 3 nos da aproximada a nuestra temperatura, que es de 80 grados Celsius. Es decir, que tenemos una buena aproximación. Entonces, una manera de registrar esa temperatura es a través del Scott. Entonces, al abrir el Scott, observamos que el parte es de 0. Entonces, hay que tener en cuenta que nosotros no estamos induciendo ningún cambio. Estamos partiendo del estado estable. Por eso el proceso no debe hacer esto que se observa aquí. Pues no estamos partiendo de ninguna temperatura 0. Entonces, ¿qué debemos hacer para eso? Debemos de mirar el integrador, constatando de que el integrador debe partir como condición inicial siempre del estado estable. Es decir, entonces nuestro integrador, que nos vamos aquí nuevamente al sistema, el integrador debe partir desde 80, que es nuestra temperatura. Entonces nos vamos nuevamente aquí y observamos que el display ahora sí nos arroja la temperatura de 80 grados. Bien. Ahora agreguémosle el sensor al sistema. Ahora bien, ya teniendo el proceso, vamos a renombrar esto aquí como proceso térmico. Bien, proceso térmico. Entonces ahora lo que queda es agregarle el sensor al proceso. Entonces para ello quitemos por ahora el Scott y el display. Sabemos que aquí va la retroalimentación del sistema.
Entonces recordemos que lo que hace el sensor es leer la diferencia de temperatura del proceso. Entonces para ello agreguemos un punto de suma. Vamos a las operaciones matemáticas y agreguemos un punto de suma. Entonces a ese punto de suma tenemos un punto de suma donde ese punto de suma entra una suma tenemos una suma y una resta. Entonces a este punto de suma le vamos a restar la temperatura en estado estable para que nos dé el cambio de temperatura. Entonces llamemos una constante. Entonces ese cambio de temperatura va a ser de 80 grados. Entonces el cambio de temperatura es la que multiplica la función de transferencia del sensor. Entonces nos vamos a continuo y traemos la función de transferencia. Entonces la función de transferencia del sensor la tomamos de aquí, damos doble clic. Entonces en el numerador, entonces la ganancia es lo que nos muestra la función de transferencia del numerador. Entonces en el numerador la ganancia del sensor sería de 1.0714. Y en el denominador colocaríamos la dinámica del proceso. Entonces sabemos que la dinámica se coloca según recomendaciones. Entonces hay que recordar que el sensor tiene que actuar mínimo 10 veces más rápido que el proceso. Por lo tanto la dinámica del proceso debe ser de aproximadamente de 166.67 entre 10 para que sea 10 veces más rápido que el proceso. Entonces, ¿qué tenemos ahora aquí? Que a la función de transferencia le está entrando un delta de temperatura. Está entrando un delta de temperatura. Entonces, la función de transferencia solo cambia un cambio en la señal. Entonces a este valor tenemos que sumarle el valor en estado estable. Entonces nos vamos nuevamente aquí a las operaciones comunes y llamamos nuevamente un punto de suma. Entonces este punto de suma entra nuevamente una constante. Y aquí van a entrar 50 grados. Entonces esto es lo que sale de la función de transferencia. Y de esta manera tenemos el sensor. Entonces, ¿qué tenemos de aquí? A ver, aquí tenemos de que aquí sale una temperatura en función del tiempo. Aquí entra un delta de porcentaje de CO. Aquí sale porcentaje de SO. Y aquí un delta de temperatura.
Entonces de esta manera tenemos el sensor del proceso. Entonces ahora creemos un subsistema. Entonces este subsistema, llamémoslo sensor. Ahora bien, entonces ya tenemos el proceso más el sensor. Ahora nos quedaría dimensionar la válvula. Entonces para dimensionar la válvula, dimensionémosla con la misma lógica con la que se dimensionó el sensor. Entonces de aquí quitamos la válvula manual, quitemos la válvula manual y anexemos una válvula automática. Entonces, ¿qué entra a la válvula automática? A la válvula automática entra porcentaje de CO. Entonces, ese porcentaje de CO entra dentro de la variable tiempo. Es decir, que ese porcentaje lo tenemos que volver una diferencia. Por lo tanto, el porcentaje que está entrando a la válvula le tenemos que restar el valor de la señal en estado estable. Entonces, lo que vamos a hacer es lo contrario que hicimos al sensor. En el sensor entra una variable de proceso y sale una señal. Pero entonces, para este caso, entra una señal y sale una variable de proceso. Entonces, tenemos la función de transferencia. Nuevamente nos vamos a continuo. Llamamos la función de transferencia. Entonces, calculamos la función de transferencia de la válvula. Entonces, colocamos la ganancia de la válvula, la cual es de 4.32 por 10 a la menos 3. Y la dinámica sería la dinámica de la válvula sería de 166.67 sobre 10. Entonces, a la función de transferencia le entra un cambio en la señal. Entonces, por lo tanto, necesito un punto de resta. Entonces, nos vamos a las operaciones matemáticas. Le llamamos punto de resta. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que en el punto de suma entra porcentaje de CO. A este punto. Aquí entraría porcentaje de CO. Diría porcentaje de CO. Entonces, a ese porcentaje de CO, para volverlo diferencia, le tenemos que restar el porcentaje de CO en estado estable, el cual es 50%. Le llamemos una constante. Entonces esa constante vamos a restar el 50%. Este 50% es el que entraría entonces en el punto de resta. Entonces quiere decir que lo que está entrando a la función de transferencia es un cambio en el porcentaje de CO. Entonces, ¿qué pasa? Que ese porcentaje de CO multiplica la ganancia y se vuelve un cambio de flujo. Entonces, ese cambio de flujo lo tenemos que volver flujo. Entonces, para ello le sumamos el flujo en estado estable. Entonces, ¿qué tenemos? Que esto que está aquí
entra a la función de transferencia. Luego a la función de transferencia la tenemos que agregar nuevamente un punto de suma. Vamos a las operaciones matemáticas. Entonces tenemos un punto de suma. De la función de transferencia entra el punto entonces aquí iría una constante donde dicha constante sería el valor de 0.216, el cual corresponde al valor del flujo. Entonces de aquí vamos a mirar cómo se comporta la válvula. Entonces para ello llamemos un display donde el display nos va a registrar el último valor de la simulación. Entonces, una manera para probar si la válvula funciona es agregando el display. Entonces, probemos con los tres valores, como son la capacidad máxima, la capacidad mínima y el estado estable. Entonces, coloquemos una constante. Le llamemos una constante. La constante la unimos aquí al punto de suma. Entonces, ponemos con 50% de la señal. Entonces, con 50% ¿cuánto debe ser el flujo? Sí, coloquemos aquí 50. Con 50% de la señal me debe dar el valor en estado estable, que es de 0.16, es correcto. Probemos con 0. Con 0 me debe dar un flujo de 0, lo cual se aproxima a 0. Ahora, ¿qué pasa cuando entra un 100% de la señal? Con un 100% de la señal, la válvula ha de abrir completamente. Es decir, que si entrara 100% de la señal, el flujo sería 2 veces el flujo en estado estable, con lo cual comprobamos que la válvula está funcionando bien. Entonces, nuevamente eliminamos esto de aquí, eliminamos esto. Entonces ya podemos probar el proceso. Entonces le creo un subsistema y creamos un subsistema el cual se va a llamar válvula. Entonces esta válvula nuevamente la tomamos, la llevamos nuevamente aquí, entonces ¿qué pasa? De que ya podemos probar el sistema. Entonces, si el proceso está sincronizado desde las señales, cuando yo manejo una señal de 100% aquí, indica que el flujo es 2 veces el flujo de estado estable, como se comprobó anteriormente.
Entonces, dos veces el flujo en estado estable me indica que la temperatura es de 130 grados. Quiere decir que la señal es 100%. Entonces, ¿cómo graficamos la señal al mismo tiempo para que nos salgan varias señales, la señal del sensor y la de la válvula? Entonces, una manera de hacerlo es con la herramienta MUX. Entonces nos vamos aquí, llamamos un MUX. Entonces, ¿qué es lo que nos hace MUX? Lo que nos hace es que nos puede juntar varias señales para graficarla. Entonces, por ejemplo, empecemos con las señales. Vamos a graficar una señal que empiece en un 50% y que termine en un 90%. Entonces nos vamos aquí, llamamos nuevamente un Scott. Un Scott. Digámoslo aquí. Entonces de aquí va a entrar una señal. Entonces, ¿qué hacemos? Toma la señal de aquí del sensor y toma otra que la toma de la válvula. Entonces, esta retroalimentación, entonces esto va unido aquí a la válvula y el MUX lo lleva ok. Entonces de esta manera podemos registrar las medidas que nos arroja nuestro sensor y la válvula. Entonces miremos a ver, borramos la simulación. Entonces aquí observamos la línea amarilla. Entonces, como podemos observar, ya tenemos todo el proceso sincronizado. Tenemos el proceso, la válvula y el sensor. Entonces, como cambia el flujo, el proceso va incrementando la temperatura hasta incrementar la señal del sensor, hasta el mismo porcentaje como se observó en la gráfica. ¿De qué quiere decir con esto? De que en este punto el proceso está sincronizado con la válvula y el sensor. Y de esta manera damos por terminado nuestro video tutorial. Espero les haya servido de mucha ayuda. Y esta es una manera sencilla de simular procesos con la herramienta Simulink de MATLAB.